Hola, vamos a compartir la palabra del Señor como cada día y estamos en el libro de Jonás. Vamos a ver hoy día el capítulo 2, que es el capítulo donde vemos a Jonás dentro del pez. Ese tremendo milagro que hace Dios en una persona. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por que tú eres nuestro Dios, que estás en control de todas las cosas, aún en tiempos difíciles, especialmente en tiempos de gozo. En todo tiempo, Señor, tú eres Dios. Y te damos gracias porque podemos descansar en ti cada cosa de nuestras vidas, Señor, aun cuando a veces se nos olvida. Te pedimos perdón por eso y te pedimos que nos ayudes hoy a entender estas verdades para vivir por ellas en el nombre de Jesús. Amén. No sé si eh, tantas veces han pasado cosas en nuestra vida y en general cuando nos pasa algo malo, nos tendemos a acordarnos más fácilmente de Dios que cuando estamos viviendo tiempos buenos. Y uno ve de repente libros como el de Jonás y empieza a cuestionarse estas cosas. ¿Qué, qué, qué días vivimos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas? Y podemos tender a decir, bueno, siempre. Y en algún grado puede ser verdad. Sabemos que Dios nos ama, que Dios nos salvó, oramos todos los días al Señor, pero la pregunta mía va más allá. ¿En qué grado cada día estamos conscientes de la bondad de Dios, de la justicia de Dios, de la soberanía de Dios en nuestras vidas, cada día, en cada cosa que yo esté enfrentando día a día? Y la respuesta es, bueno, no en tantas. Muchas veces las cosas de este mundo me obnubilan, me hacen ver más justamente estas cosas que Dios por medio de las cosas. Y la historia de Jonás, como les decía, nos hace ver estas verdades y vemos en el capítulo 2 que comienza de una forma interesante, que es justamente lo que me hizo pensar a mí esto. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y el tema es, cuando se vio en dificultad, se acordó de Dios para orar. Y tantas veces nos pasa lo mismo. Yo no estoy diciendo, mira, esto hermano es un pecado. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es una realidad. Lo que le está pasando a Jonás acá es lo mismo que nos pasa en nuestras vidas a nosotros. La pregunta es, antes de eso, ¿cómo nos acordamos de Dios? Y muchos probablemente estemos orando a Dios y estemos deseando, por ejemplo, salvación para otros, buscando en Dios de corazón, sabiendo que Él tiene el poder de salvar y cosas así. Eh, pero es interesante ver que cuando Jonás oró es porque hizo algunas cosas antes donde sabiendo de Dios, y esto es lo interesante, sabiendo cómo es Dios, sabiendo los propósitos de Dios, él hizo, mira los versículos conmigo en el capítulo 1, versículo 12, cuando los marineros estaban asustados y veían que iban a naufragar, dice, él les respondió, tomadme y echadme al mar. Él tenía la respuesta. ¿De dónde sacó la respuesta? ¿Fue algo que Dios le hizo ver o fue algo que él supuso? Y acá claramente es algo que es una decisión que él tomó. Ahora, ¿estaba de acuerdo con los planes de Dios? Sí, pero la tomó él. Antes en el versículo 10 dice, porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Entonces, Jonás sabía lo que estaba haciendo, lo tenía absolutamente claro, que estaba cometiendo pecados. Y él llega en esos pecados y empieza a tomar decisiones. Entonces nosotros podemos decir, sí, pero la decisión que tomó es correcta porque justamente por ahí va el plan de Dios. Dios es soberano, nunca olvidemos eso. No, Dios no es como nosotros, es más alto que nosotros. En el versículo 5, al final, cuando comienza la tormenta, dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Tantas veces pensamos que por ser hijos de Dios no nos va a pasar nada. Y aún pecando podemos decir, bueno, ¿qué tanto? Si Dios no me manda a mí que use a otro, por ejemplo, quizás Jonás estaba pensando eso. ¿Por qué Dios escogió a Jonás y no a otro? Hay
preguntas cuyas respuestas las tiene el Señor. Y si nosotros no entendemos bien qué es lo que el Señor está haciendo, vamos a tomar las decisiones incorrectas, que es lo que está haciendo Jonás. Y lo peligroso del tema es que la vamos a tomar con una tranquilidad espantosa. Se echó a dormir, dice aquí. Hay cosas que nos hacen ver eh, hoy día en nuestra vida o en el pasado, en los días pasados, cómo hemos estado actuando y empezar a preguntarnos, bueno, ¿cómo vamos a vivir de aquí en adelante? Y es interesante cómo comienza el capítulo 2. Entonces oró a Jehová. Y comienza una oración que es como un cántico. Y dice en el 2, invoqué en mi angustia a Jehová, él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y esto es lo más grande que existe en la vida del creyente, que no importa cuál sea nuestra condición, Dios siempre tiene misericordia. Dios siempre está atento a tu vida y a la mía. Dios tiene un propósito que quiere cumplir en ti y en mí y en su iglesia, haciendo el paralelo a hoy día. Por lo tanto, siempre vamos a poder recurrir a Dios porque hay uno, que es Cristo, que es mediador, dice, entre Dios y los hombres. Y Él, Jesucristo, quiere una vida fructífera en ti y en mí. Y siempre va a proveer todo lo necesario para que eso se haga una realidad, fruto en el creyente. El problema es el creyente, somos nosotros. Entonces, podemos recurrir a Dios siempre, aunque caigamos, y Él nos va a atender. Qué versículo más precioso, el versículo 2. Dice, bueno, respecto del Seol, mucho se dice que es el lugar de muerte. Hay que verlo siempre en el contexto. A veces se habla como el lugar de muerte y a veces se refiere al Seol como un lugar donde podría yo haber muerto, podría yo haber caído. De hecho, en el Salmo 30, perdón, en el versículo 3, dice, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. El que está hablando aquí es David. Hiciste subir mi alma del Seol. David no había muerto. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura, o sea, me salvaste de la muerte. Y muchas veces se va a hablar de Seol, o en algunas veces se va a hablar de Seol de esta manera, como me salvaste de la muerte, que es lo que está haciendo aquí Jonás. Me echaste a lo profundo, perdón, invoqué en mi angustia a Jehová, él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste, desde estar a punto de morir. Tú tomaste mi mano. Dios nunca nos deja. Gracias, Señor, por eso. Pero no tenemos que tomar eso como una garantía para hacer cualquier cosa, porque lo vamos a pasar mal por causa de nuestras decisiones. De hecho, uno ve todo lo que va a decir en estos versículos. 3. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, como ahogando, ¿no? Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Y vamos a estar a veces en situaciones como esa, situaciones terribles. A veces más fuertes, a veces no tan complicadas, pero sí las vamos a pasar mal. Y uno se pregunta, ¿por qué lo estoy pasando mal? Y puede ser consecuencia de un pecado, puede ser que estemos pasando por medio de una prueba, o puede ser que estemos siendo disciplinados por el Señor. La respuesta es, ¿cuál de esas es? Y vemos aquí, Jonás pecó. Sí, pecó. ¿Es consecuencia de esto del pecado? Probablemente, pero no queda tan claro. ¿Por qué? Porque Dios va a usar esto para que Jonás entienda en su corazón qué es lo que Dios estaba haciendo y no es lo que él quería hacer respecto de las cosas de Dios. ¿Se entiende esa diferencia, no? ¿Puede ser una prueba? Muy probable. Y Jonás la falló. ¿Puede ser una corrección en disciplina? Quizás es lo que más suena, ¿no? Que puede ser. Muchas veces no vamos a tener la claridad de esto. ¿Dónde vamos a encontrar la respuesta? Humillándose delante de Dios, diciendo, Señor, me equivoqué, perdón. No es así como mis ojos tienen que ver las cosas, sino como las tiene que ver mi corazón, según tu corazón. Es la gran enseñanza que yo veo en este capítulo 2, versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando mi alma desfallecía, yo a veces digo, ¿qué más nos tiene que pasar para realmente caer de rodillas delante del Señor y atender lo que Él está buscando en nosotros, sus propósitos para poder glorificarlo? Versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan.
Y esta declaración es interesante y es fuerte. En el fondo es los que siguen su propio corazón, este que es engañoso, vanidades ilusorias, vamos a abandonar la misericordia de Dios. Dios siempre tiene misericordia de nosotros, ¿sí o no? Sí, porque Él es misericordia. El problema es que nosotros nos apartamos de ella. Y el mensaje de hoy es, tenemos que tener más cuidado. Cuando oremos, ¿vamos a orar cada día? Sí, estamos orando. Oremos también para pedirle al Señor que nos ayude a no apartarnos en vanidades de su misericordia, que es lo que está enseñando acá. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Esto de pagaré lo que prometí está hablando de obediencia. Señor, yo quiero obedecerte. ¿Por qué? Porque la salvación viene de ti. Todo lo que tenemos viene de Dios. La gracia en la cual estamos sustentados es de Dios. ¿Qué es nuestro? La posibilidad de equivocarnos. Eso es nuestro. Por lo tanto, tenemos que orar y aferrarnos para no estar en este Seol, para no tener que sufrir consecuencias por los malos actos que podemos hacer, los malos pensamientos, para no tener que ser corregidos, sino haber superado las pruebas. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos de parte de Dios para poder hacerlo. Y partimos por su palabra, como lo estamos haciendo hoy. Dios te bendiga.